Hola, soy Jorge Lázaro y os doy la bienvenida a este nuevo tutorial del curso de planificación fotográfica con The Photographer's Ephemeris. En esta ocasión vamos a conocer en profundidad el funcionamiento del círculo de sombra y también vamos a hacer una descripción de lo que son los crepúsculos. Así que sin más, empezamos. Todos sabemos que a medida que el sol baja en el cielo, las sombras se alargan hasta el infinito, y su luz se vuelve más bonita para la fotografía de paisaje. No hay que olvidar que la luna también proyecta sombras, especialmente si hablamos de luna llena. Por lo tanto, también habrá que tener en cuenta este aspecto si realizamos fotografía nocturna. Vamos a ver cómo nos puede ayudar The Photographer's Ephemeris en todo esto. Las sombras en Photographer's Ephemeris están representadas por el círculo de sombra, el cual activamos moviendo el deslizador de tiempo. Fijaros que al moverlo, como ya hemos visto en los anteriores tutoriales, aparece un círculo que rodea el pin rojo. Vamos a seleccionar una fecha para poder observarlo todos de la misma manera. Nos vamos al selector de flecha y elegimos en el año 2017 el mes de agosto y ponemos el día 3. Si hacemos clic en el evento del amanecer, vemos que la línea de tiempo se posiciona justamente en esa hora. Ahora, si movemos el deslizador de tiempo poquito a poquito hacia la derecha, observamos cómo aparece el círculo de sombra de color naranja y una línea de extensión del acimut del sol que atraviesa la posición del pin rojo. También podemos observar que en esta línea de extensión del acimut del sol aparece superpuesta una línea marrón que se va acortando según vamos avanzando la línea del tiempo. Esta línea marrón que superpone la línea de extensión de acimut del sol corresponde a la longitud de la sombra, la cual representa de forma muy visual la longitud que tenemos de la sombra a lo largo del día. Fijaros que cuanto más cerca está la línea del acimut del sol de la línea del amanecer, quiere decir que el sol está muy bajito y la sombra se proyecta con una gran longitud. Pero mientras vamos avanzando en el día, fijaros en la línea marrón cómo se va acortando y poco a poco, según se va elevando el sol, tenemos una sombra mucho más corta, ya que el sol está mucho más alto. Si vamos continuando durante el día, vemos que al atardecer, cuando empieza a bajar el sol para ponerse, empiezan de nuevo a alargarse las sombras hasta que el sol desaparece por el horizonte, dejándonos el paso a la noche. Vamos a hacer clic de nuevo sobre el amanecer para llevar la línea de tiempo a las 6:50 de la mañana. Como hemos visto, aparecen unas líneas de extensión de acimut del sol que nos muestran la dirección de la luz en ese preciso momento. Tenemos líneas de extensión de acimut tanto para el sol como para la luna. Estas líneas de extensión nos pueden servir para dos cosas. En primer lugar, son útiles para encontrar el momento de alineación del sol o la luna con algún elemento del paisaje. Próximamente vamos a tener un tutorial donde vamos a realizar un ejercicio con esta herramienta. El segundo propósito de las líneas de extensión de acimut es mostrar la longitud de la sombra, como ya hemos visto en el paso anterior. Hasta ahora hemos hablado mucho de lo que es el acimut y la elevación del sol y la luna, pero no os he dado una definición concreta de qué son exactamente. Hemos visto que su valor siempre lo expresamos en grados, pero ¿por qué lo hacemos así? El acimut, que son estas líneas que ya os he descrito en el mapa, muestran la dirección hacia donde deberemos mirar para ver el sol o la luna. Para utilizarlo de forma correcta, deberemos conocer siempre dónde está el norte, desde la posición en la que nos encontramos. En The Photographer's Ephemeris es muy sencillo porque el norte siempre va a estar en la parte superior, pero en el campo siempre será un dato que deberemos de tener en cuenta. La información en grados que nos aporta el acimut es el ángulo que se forma desde el norte a la posición donde está el sol. Vamos a ver un dibujo donde creo que lo vais a entender mucho mejor. Si yo abro este dibujo, que es una brújula, y sé en todo momento dónde está el norte, si yo estoy en esta posición y miro hacia el norte,
y Photographers Ephemeris me dice, por ejemplo, que el Sol está en azimut 90, desde el norte, si yo formo un ángulo de 90 grados, me dice que el Sol lo voy a tener completamente al este. Si, por ejemplo, me dice desde la posición en la que yo estoy que la Luna la tengo a 180 grados azimut, pues yo desde mi posición buscaré el norte y formaré un ángulo de 180 grados para localizar dónde está la posición de la Luna en este caso. En este caso, 180 grados corresponde al sur. Lo mismo hacemos si estamos en esta posición y nos dicen que el atardecer se encuentra a 270 grados azimut. Lo mismo, me sitúo en el norte y calculo un ángulo de 270 grados que corresponde al oeste. Allí es donde tendré el Sol. Siempre los valores de azimut parten de inicio desde el norte. Y fijaros en esta brújula, por ejemplo, que si nos dicen 45 grados azimut, pues estaremos en el noreste. O si nos dicen 225 grados azimut, pues estaremos al suroeste. Creo que con esta gráfica queda bastante claro su funcionamiento. Con la elevación hacemos algo muy similar. También vamos a obtener un dato en grados, pero corresponderá al grado de inclinación que se forma desde nuestra altura y posición en el mapa a la altura en la que se encuentra el Sol o la Luna en el cielo. Vamos a ver otro dibujo para verlo más claro. Cuando nos den un dato de elevación en grados, por ejemplo nos dicen la Luna está a 30 grados, pues deberemos calcular el ángulo que se forma desde nuestra base en el suelo, mirando hacia arriba. Ese ángulo de 30 grados nos dirá que en esa dirección está la Luna. Por lo tanto, utilizando bien toda esta información, vamos a ser capaces de encontrar en cualquier lugar del cielo tanto el Sol como la Luna. Tan solo necesitamos una combinación de azimut y elevación, después localizamos el norte mediante el uso de una brújula, por ejemplo, y seremos capaces de posicionar cualquier objeto en el cielo. Vamos a volver a The Photographers Ephemeris para ahora hablar un poquito de los crepúsculos. Los crepúsculos son momentos del día que se definen en relación a la altura que tiene el Sol respecto al horizonte. Estos momentos se pueden producir tanto al amanecer como al atardecer, justo cuando el Sol todavía está por debajo del horizonte, con lo que podemos disponer de ellos 2 veces cada día. La característica principal de los crepúsculos es que, como el Sol está en una posición tan baja, la luz que desprende ilumina las capas de la atmósfera, ofreciéndonos un espectáculo de luz y color en el cielo. Crepúsculos tenemos de 3 maneras. Tenemos el civil, el náutico y el astronómico. Vamos a ver en detalle cada uno de ellos. El civil, hacemos clic sobre el crepúsculo civil, se nos moverá en esta ocasión la línea de tiempo al momento en el que se termina. Como digo, el crepúsculo civil sucede mientras el Sol se encuentra entre 0 y menos 6 grados de altitud. El Sol ya no es visible porque está por debajo del horizonte, pero su iluminación todavía nos permite ver sin la necesidad de luz artificial. Después del civil tenemos el náutico. El náutico transcurre cuando el Sol todavía está entre menos 6 y menos 12 grados de altitud. En este intervalo de tiempo es posible ya empezar a ver estrellas y constelaciones. Como dato curioso, puedo deciros que el nombre de crepúsculo náutico se debe a que los marineros en este tramo horario todavía son capaces de diferenciar el horizonte marítimo. Después de esto, entramos en el crepúsculo astronómico, que es cuando el Sol se encuentra entre menos 12 y menos 18 grados de altitud. En este tramo horario todavía está presente la iluminación del Sol, pero de una forma casi nula. Ya es muy fácil ya distinguir estrellas y constelaciones en el cielo. Cuando el Sol supera los menos 18 grados de altitud, ya consideramos que ha entrado la noche. En este momento, la luz del Sol ha desaparecido por completo, dejando el cielo completamente oscuro. Bueno, oscuro, esto no es del todo cierto. ¿Por qué? Pues porque siempre vamos a tener que tener en cuenta la posición de la Luna, sobre todo si hablamos de luna llena. Si el Sol lo tenemos por debajo de 18 grados, pero tenemos la Luna por encima del horizonte, esta nos va a iluminar el paisaje, con lo que será un elemento que siempre deberemos tener en cuenta.
Por otro lado, los fotógrafos también estamos acostumbrados a hablar de otro tipo de momentos especiales en los que es ideal salir a hacer fotografías. Estos momentos los conocemos como las horas mágicas, y no las debemos confundir con los crepúsculos. Tenemos de dos tipos. En primer lugar, el más conocido es la hora dorada. En este momento, el Sol se encuentra a una altura comprendida de entre +6 grados y -4 grados. Durante este tiempo la luz del Sol se vuelve muy dorada y las sombras se alargan aportando una atmósfera ideal para la fotografía de paisaje. También tenemos como momento mágico el conocido como hora azul. La altitud del Sol se encuentra entre -4 y -6 grados. El cielo se ilumina con un color azul eléctrico y es posible exponer eficazmente en una sola toma la información del cielo y la del terreno. Este es un momento ideal para hacer fotografía de paisaje urbano, ya que es el instante en el que empiezan a iluminarse las calles con luz artificial. Pues bien, con esto creo que ya es suficiente por hoy. En este tutorial hemos visto cómo funciona el círculo de sombra, hemos conocido a los crepúsculos y en el próximo vamos a conocer a un nuevo elemento en The Photographer's Ephemeris. Este nuevo elemento nos va a ayudar a hacer cálculos, pues por ejemplo, de distancias o de alturas de montañas. Es el pin geodésico, que vendrá acompañado de otro panel. Pero mejor lo vemos en el próximo tutorial. Si os ha gustado, sabéis que os podéis suscribir a mi canal de YouTube, me podéis seguir en jorgelazaro.es y si os habéis perdido algún episodio de este curso, siempre tenéis la posibilidad de volver a empezar desde el principio en cualquiera de las dos plataformas. Así que sin más, nos vemos en el próximo tutorial. Un saludo.